Mi nombre es Juan Camilo Montoya Torres. En compañía de Hernán Mauricio Villamil Ávila haremos un recorrido sobre la línea del tiempo sobre el pensamiento económico. En compañía de Adam Smith, como fundador de la ciencia económica, haremos un recorrido sobre la línea del tiempo. Los invito a hacer un recorrido por cada una de las etapas de la historia del pensamiento económico. Iniciando con la era antigua, nos referiremos a Grecia y a Roma como una de las cunas donde se empieza a pensar en economía. De allí proviene la palabra economía, que es oikos, la casa con todas las personas y los bienes, y nomos, las normas o régimen de gobierno. Aproximación racional a la ciencia económica, hombre, administrador de asuntos económicos. Hablando con esta etapa de la historia antigua, hacemos referencia a tres pensadores que son Jenofonte, Platón y Aristóteles. Esos tres son discípulos de Sócrates. Jenofonte puede ser considerado uno de los primeros economistas y sobresalió en la historia con su tratado sobre la administración del patrimonio o económicos. De igual forma, Platón analizó toda la estructura política y económica del Estado, manifestaba que el Estado autoritario y coercitivo era la única medida para obtener el bienestar social. Asimismo, Aristóteles, por medio de su obra Cremástica, realizó una aproximación a la ciencia económica. Él era partidario del pensamiento de Sócrates, donde decía que el hombre es un animal social y forma parte de la polis. Otra de las etapas es la Edad Media. La Edad Media inició desde la desintegración del Imperio Romano de Occidente y finaliza en la evolución de las condiciones sociales, económicas y políticas que produjeron el Renacimiento. En esta época se encuentra la escuela escolástica, conformada por profesores de las universidades dominicanas. Su aporte fue el establecimiento de un puente entre el pensamiento greco-romano, dinamizó la construcción de mercados en Europa medieval y tiene una visión aristotélica. Su interés central es el precio justo, el rechazo a la usura. En este caso tenemos a uno de los pensadores de esa época, el señor Alberto Magno, profesor alemán. Condenó el monopolio por ser una confabulación para manipular los precios. De igual forma, Santo Tomás de Aquino, filósofo y teólogo italiano, el más importante de los escolásticos, profesor de filosofía de la Universidad de París, argumentó que si la ley natural refiere la propiedad colectiva, por añadidura está la propiedad privada como estímulo al trabajo y beneficio de la humanidad. Fuera de la escuela escolástica también tenemos la escuela de Salamanca para la Edad Media, conformada por un grupo de juristas españoles de la Universidad de Salamanca, dedicados al pensamiento económico y motivados por la inflación generada por la llegada de metales preciosos desde América Latina. En su mayoría eran clérigos y tenían intereses doctrinales. Seguimos con la época de los preclásicos, donde surge el mercantilismo capitalista. Los autores preclásicos aportaron durante la época de construcción de los mercados nacionales y la apertura comercial entre Europa y Asia. Asimismo se genera la fisiocracia, que es de origen francés, la cual fue una corriente con visión en agricultura, propuso mejoras al sistema de captación de recursos fiscales y la capacidad de la tierra para generar riqueza. Llegamos a la época de los clásicos, donde está Adam Smith, La riqueza de las naciones, fundador de la economía como ciencia. Se reconoce como aporte, recopilación y sistematización del saber económico existente. Jeremy Bentham, fundador del utilitarismo. John Stuart Mill redefine el utilitarismo como un enfoque cualitativo. Thomas Malthus, proponiendo el control natal. David Ricardo publicó el libro denominado Principios de Economía Política y Tributación, que
principal libro de consulta de los economistas. Hola, soy Mauricio Villamil y voy a darle continuidad a los capítulos 4 y 5 y 6 del libro Pensamiento Económico. Para iniciar vamos a hablar de la escuela neoclásica, la cual enfatizó la utilidad marginal, el comportamiento individual y el equilibrio del mercado mediante modelos de oferta y demanda. Entre sus principales exponentes están Hermann Göring, quien fue pionero del marginalismo, introdujo la idea de maximizar el placer y las leyes de utilidad marginal decreciente. Tenemos también a William Stanley, quien fue autor del Theory of Political Economy. Desarrolló la teoría de la utilidad marginal y criticó la teoría del valor del trabajo. Leo Wallace fue fundador de la Escuela de Lausana. Formalizó la economía como un sistema de ecuaciones matemáticas y desarrolló la teoría del equilibrio general. Karl Menger fue fundador de la Escuela Austriaca. Desarrolló la teoría del valor subjetivo y enfatizó el individualismo metodológico. Y Alfred Marshall, quien introdujo el concepto de elasticidad y desarrolló el concepto de excedente del consumidor. Por otro lado tenemos a los neorricardianos, que critican la teoría neoclásica del valor enfocándose en las relaciones técnicas de producción y distribución de ingresos. Y entre sus principales exponentes tenemos a Pierro Sraffa, quien reformuló la teoría clásica del valor basada en relaciones técnicas de producción y distribución y criticó la teoría neoclásica del capital. También tenemos a Luigi Ludovico, quien desarrolló el teorema de Pacinetti y un modelo multisectorial de crecimiento, integrando ideas clásicas y keynesianas de estructuralistas. Ahora, para hablar del capítulo 5 tenemos que hablar de aquellos críticos del libre comercio y defensores del proteccionismo, entre ellos Alexander Hamilton, quien abogó por políticas de aranceles y subsidios para fomentar la industria nacional. Simón Bolívar, que promovió políticas para expandir las instituciones de mercado, proteger las industrias y fomentar la educación y la ciencia. Tenemos a Friedrich List, quien argumentó que las naciones en desarrollo necesitan medidas proteccionistas para crecer. También tenemos a aquellos que contribuyeron a la teoría de las competencias imperfectas, como Anthony Agustín Cournot, quien introdujo el uso de funciones matemáticas para describir conceptos económicos y analizó monopolios, duopolios y oligopolios. Finalmente tenemos a Pierro Sraffa, quien cuestionó la idea neoclásica de un punto de producción óptimo. También tenemos a Edward Chamberlain, quien desarrolló la teoría de la competencia monopolística, enfatizando la diferencia de productos y la competencia no basada en precios. Por último tenemos a Joan Robinson, quien desarrolló la teoría de la competencia imperfecta y abogó por la intervención gubernamental para corregir las imperfecciones del mercado. Por otro lado tenemos a los economistas keynesianos y post-keynesianos, con un enfoque de intervención estatal y desarrollo. Está Joan Keynes, quien abogó por la intervención gubernamental a través de políticas fiscales y monetarias para estimular la inversión y lograr el pleno empleo. Paul Davidson, quien criticó las teorías neoclásicas del dinero y propuso un sistema monetario internacional para prevenir la escasez de demanda global. Paolo Siles Lavini, quien estudió la determinación de los precios de mercados oligopolísticos. Adrian Goods se centró en la determinación a largo plazo de los márgenes de beneficio. Raúl Prebisch, quien destacó la dependencia estructural de las economías periféricas y abogó por el desarrollo programado y la sustitución de las importaciones. Michael Kelly se centró en el desempeño derivado de la falta de acumulación de capital y abogó por el papel central del Estado en la planificación de la inversión. Nicolas Kaldor contribuyó a la teoría del desarrollo, señalando que el crecimiento en los países subdesarrollados a menudo está limitado por la escasez de los recursos, y Anthony Dirwell, conocido por sus modelos de crecimiento restringidos por la balanza de pagos. Finalmente, en el capítulo 6 tenemos el socialismo, donde se destaca cómo el principio de la igualdad ha motivado diversos modelos sociales, políticos y económicos a lo largo de la historia. Sin embargo, estas propuestas para implementar estos modelos no siempre han sido inclusivos. Entre sus principales exponentes tenemos a Conde Saint-Simon, quien criticó la propiedad privada y propuso una sociedad liderada por industriales, basada en el igualitarismo liberal. También tenemos a Charles Fourier, conocido por el concepto de fanasterios, unidades comunitarias
de vida y trabajo. A Robert Owen, considerado el fundador del movimiento cooperativo y el primer sindicato inglés. Nuevamente tenemos a Simón Bolívar, quien abogó por la igualdad como ley fundamental de la sociedad, la política y la economía. Y finalmente tenemos a Carlos Marx, quien acuñó los términos de socialista utópicos y socialistas científicos, analizando críticamente el capitalismo y su funcionamiento. Finalmente hablaremos del neoliberalismo, que sostiene que la economía funciona mejor cuando los mercados son libres sin mucha regulación ni intervención estatal. Igualmente se caracteriza porque el sector privado lidera la producción de bienes y servicios, el Estado únicamente se limita a garantizar el orden de los derechos de propiedad y la estabilidad monetaria. Entre sus ideas clave se encuentra la privatización, es decir, transferir las empresas públicas a manos de privados, desregularizar con leyes y controles que limiten la competencia, dar apertura comercial, bajar aranceles, impulsar el libre comercio internacional y reducir el gasto público. Tiene su origen por allá a mediados del siglo XX con líderes sociales que lo consolidaron en los años 80 como Margaret Thatcher, la Dama de Hierro, y el actor que se convirtió en presidente de Estados Unidos, Ronald Reagan. En América nació con las reformas impulsadas por el Consenso de Washington en los años 1990. Entre algunos críticos argumentan que esto permite la desigualdad económica, pues debilita los servicios públicos de educación y salud y da prioridad al beneficio privado sobre el bienestar social, y puede generar inestabilidad financiera por falta de regulación. Entre los que están a favor argumentan que esto da eficiencia económica, fomenta la competitividad y la innovación y atrae inversión extranjera y dinamiza el crecimiento estatal.